Hola Daniela, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida a este momento para tejer junto con Caminos Ancestrales. Hola, qué gusto estar acá con vos, con toda tu audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, tenemos que decir que fuiste o sos técnica del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena de la provincia de Catamarca. Eres una de las viejas trabajadoras del instituto. Cuando digo viejas trabajadoras no quiere decir que sea una trabajadora vieja. Entiéndase eso. Digamos que es una organización del Estado Nacional que tuvo una serie de modificaciones en su nombre, empezó como Programa Social Agropecuario, pasó a Secretaría, Subsecretaría, volvió al rango de Secretaría, la volvieron a bajar, la cambiaron a Instituto, es decir, fue como la prenda de varios momentos políticos, ¿no? Entonces, te invito a que hagamos una charla, un poco lo que fue tu experiencia en el trabajo de la agricultura familiar, cómo fuiste tejiendo, junto con y con los productores. Y como una primera pregunta disparadora, ¿cómo podés describir esta experiencia de trabajo junto a los productores, los productores de la agricultura familiar? ¿Qué te ha dejado en tu sentipensar todo eso? Bueno, mira, en primer lugar, siguiendo el hilo que vos de la presentación que acabas de hacer, ¿no? Cómo hemos ido cambiando nombres, pero sin embargo la perspectiva de tener sobre la claridad sobre el punto donde teníamos que trabajar, quiénes eran las personas con las que teníamos que trabajar, nunca ha variado. Fíjate que nuestras identidades institucionales, si querés, iban cambiando de acuerdo a los colores y a las banderas, pero nunca dejamos de mirar a la agricultura familiar como un horizonte, ¿no? ¿Y qué experiencia me he llevado? Bueno, tengo muchísimas, pero puedo destacar esto de que siento que trabajar con agricultores familiares, con organizaciones de la agricultura familiar, me ha permitido a mí hoy revisar un montón de vida, incluso la mía misma, ¿no? Cómo esas realidades y esas maneras de asumir la vida, porque nosotros siempre decíamos que no es solamente la producción de, no sé, de dulces, de verduras, sino que tiene que ver con un modo de vida, ¿no? Y entonces, cómo ese modo de vida era una opción que hoy nosotros lo vemos, o yo por lo menos lo veo de manera diferente, quizás como lo yo veía no sé, cuando empecé hace por lo menos 18 o 19 años. Entonces creo que ha enriquecido hoy la mirada, este trabajo ha enriquecido hoy mi mirada sobre cómo abordar realidades que tienen que ver con otra forma cultural de vivir la vida. Y de los trabajos esos, de las intervenciones que has tenido vos o has presenciado con el equipo de colaboradores y de colaboradores, ¿tenés alguno que vos digas, de este no me voy a olvidar más? ¿Tenés alguno como preferido? Ese que acunaste, protegiste o algo por el estilo, porque vos al hablar de cultura estás hablando de algo que te has ido apropiando con el transcurso del tiempo. Entonces aprendés a vivir esa cultura. Bueno, en esa vivencia, ¿qué te ha quedado? ¿Qué te marcó? Bueno, mire, hay un grupo de mujeres que yo trabajé con ellas. Era un grupo de mujeres de señoras muy grandes. Con decirte, bueno, yo tenía, no sé, creo que tenía 27, 28 años y ellas eran las doñas de esos lugares y a mí me encantaba verlas en toda su idiosincrasia y cómo cada vez, y no sé si porque tendrían que ver con el género también, cómo habíamos empezado a tejer una red de vínculo que trascendía, digamos, lo netamente técnico. Entonces eso también, digo, cómo nosotros como trabajadores en ese momento del PCA y después que se llamó de otras maneras, no solamente nos sujetábamos a las 8 horas de trabajo y luego perdíamos el vínculo, no sé, empezábamos a tener como una relación diferente y hasta el día de hoy yo hoy las veo y son señoras muy grandes, pero son tan amorosas, siempre tienen como un recuerdo tan lindo mío para mí, porque yo, qué sé yo iba a trabajar y a veces no sé, no tenía con quién dejar a mis niñas y yo me iba con ellas y era toda no era me voy a trabajar con ellas, era
me voy a estar con estas productoras a compartir su vida y yo también a poder entregarle algo de lo que yo podía aportar a ellas, ¿no? No era como una especie de intercambio, pero un intercambio no de, bueno, a ver qué necesitan, saco la lista, veo qué necesidades tienen y se los consigo, se los traigo y ya. Había otro lenguaje, ¿no? Entonces, para mí ese grupo de cuando yo empecé fue hermoso, igual que el equipo técnico, digamos, equipo técnico que estábamos ahí, era constantemente estar pensando en cada cosa que estaba sucediendo, qué podíamos aportar, la planificación que nos llevaba días y ver constantemente cómo nosotros podíamos generar un impacto en su vida. Para nosotros era un desafío. Y desde ese punto de vista, ¿cómo definirías el trabajo? Porque el concepto de trabajo que por ahí tenemos en las ciudades, vos vivís en la ciudad de Catamarca. Yo vivo, sí, casi, no en el microcentro, pero sí, bueno, prácticamente en la parte urbana. Pero quiero decir, en las ciudades, ¿cómo se organiza la cosa? Te levantás, llevas a los chicos a la escuela, después te integrás en el trabajo hasta el mediodía, si es que hay horario partido, o si no, continuado a las 8 horas y te vas y te volvés a tu casa y te olvidás del trabajo. Acá hay un concepto distinto del trabajo. ¿Cómo lo podés resumir en algunas palabras ese concepto del trabajo a la luz de lo que comentaste, que el vínculo con aquellas personas con las que trabajas es totalmente distinto? A ver, sintéticamente no sé si lo pueda lograr, pero para mí, por ejemplo, el trabajo que nosotros hacíamos no tenía que ver con la cantidad de horas que le dedicábamos. De hecho, había días que podíamos estar perfectamente 12 horas pensando, planificando, viajando, porque nosotros teníamos que movilizarnos hacia una comunidad donde atravesábamos una montaña, cuestas, nos llevaba 2 horas de viaje ir, 2 horas de volver. Discúlpame, eso es importante reflejarlo. ¿A cuántos kilómetros estaban los grupos con los que trabajabas y el tiempo que te llevaba de hora muerta, que le llamamos nosotros, que de muerto no tiene nada porque es el desplazamiento? Comentalo eso también, porque yo creo que ayuda a entender el trabajo de las técnicas y de los técnicos de la agricultura familiar. Bueno, nosotros teníamos que viajar durante 2 horas por camino de montaña y cuesta para llegar a la comunidad. Pero la comunidad de todas las mujeres era como, no sé, encontrarnos en un centro de ese pueblo, pero vivían en parajes muy alejados, que algunos llegaban en sus motitos, algunos llegaban a caballo, los hombres llegaban a caballo, se armaba, era todo un evento porque llegábamos a poder reunirnos y poder empezar a pensar juntos como comunidad cuáles eran las necesidades y qué nosotros podíamos contribuir para generar ese cambio, ¿no?, que ellos tanto querían. Y el trabajo, entonces, por lo tanto, no se circunscribía ni de lunes a viernes, ni solo por 8 horas, porque éramos perfectamente conscientes que no tenían señal, por ejemplo, no tenían señal de teléfono, algo que en las ciudades lo tenemos a disposición. Y ella, si nos mandaban un mensaje a las 10 de la noche, yo sabía que tenía que responder, esté donde esté y esté haciendo lo que esté haciendo, porque ellas se tenían que subir a una montaña para poder mandar un mensaje. Y si me mandaba un mensaje era porque era algo pasaba, no era porque, hey, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Nada. El trabajo, más bien, yo diría que era una opción de vida que hacíamos. Yo creo que todos los que trabajamos ahí sabíamos perfectamente lo que significaba, o por lo menos nos íbamos enterando al mes de estar ahí trabajando, y fue una opción de vida también nuestra. Yo creo que eso es lo que nos queda, ¿no? Eso es con lo que yo me apropio. Fue una opción de vida. Yo elegí trabajar de esta manera y no me arrepiento. Y en esa cuestión, en esa elección, ¿qué factores de la cultura de las y de los agricultores familiares son las que a vos más te movilizaron? Sí. Bueno, yo siempre sentía que podíamos nosotros, desde esta cuestión más urbana, podíamos aportar algunas cosas que ellas, hablo de grupos de mujeres, por ejemplo, que ellas quizás no podían obtener tan fácilmente. No sé, a veces nosotros teníamos la disponibilidad internet, por ejemplo, o algún recurso que quizás para ellas era
muy difícil de obtener. Por ejemplo, algunos de los chicos del colegio necesitaban, no sé, algún libro, algún material, algo que fácilmente podemos conseguir acá en la librería, y nosotros decíamos, bueno, mira, nosotros lo podemos conseguir, se lo podemos traer, podemos hacer ese intercambio, y resulta que llegábamos allá y nos dábamos cuenta que nosotras como técnicas no teníamos también otras cosas de las que ellas sí podían gozar, qué sé yo, acá nosotros no somos, yo por lo menos no tengo una huerta, no crío animales, entonces toda esa vida que ella y esa opción de vida que ellas tenían, nos nutrían a nosotras también. Entonces nosotras no íbamos, nuestro equipo no iba con la certeza de decir, nosotros tenemos la posta, ¿viste? Como decir, mira, ustedes se tienen que sentar y escucharnos, porque nosotros lo que le vamos a decir es el agujero del mate. No, al contrario, empezamos a aprender que las realidades de estas personas y su forma de vida, su opción de vida, también nutría nuestra manera de ver las cosas. Y eso hoy también me lo quedo como capital, porque hoy me hace entender que hay muchísimas realidades, muchas más de las que yo puedo ver inclusive, y que esas realidades me pueden nutrir antes de que provocar en mí, decir, no, ustedes lo que están haciendo está mal, y lo que yo les voy a decir es lo correcto. Entonces eso me parece que es un gran aprendizaje que trasciende lo académico muchas veces, ¿no? Que trasciende aquello que, bueno, la formación académica, los libros que uno pasa por la facultad, pero trabajar con equipos de gente, con el compromiso que le poníamos, bueno, ha favorecido todo eso, ¿no? De los proyectos que te tocó trabajar en conjunto con tu equipo, ¿qué proyecto considerás que puede haber modificado algún aspecto de vida a ese grupo de personas? Mira, básicamente el proyecto creo que ha sido lo que mejor pudimos construir entre todos, fue un proyecto de agua. Resulta que había estas señoras grandes, siempre nos comentaban sus anécdotas y nos contaban que ellas de muy pequeñas, de muy chiquitas, tenían que recorrer kilómetros y kilómetros para buscar agua en una vertiente. Y cuando hablo de kilómetro y kilómetro me refiero de todos los días. Y, por ejemplo, para tomar, para comer, para higienizarse, para cocinar, o sea, todo el tiempo buscando agua en las vertientes, criándose de esa manera, yendo a buscar con el riesgo de que en esa zona, bueno, ella nos contaba que habían pumas, que son los animales autóctonos de acá de la provincia, y eso era un riesgo para ellas. Entonces, bueno, se criaron de esa manera. Entonces lo que nos pusimos a pensar era cómo podíamos lograr que esa vertiente, conducir el agua a la vertiente para llevarla a una población de pocas personas, porque encima ya lamentablemente quedaban la gente grande, digamos, porque los jóvenes en la ruralidad migran, digamos, a los grandes centros urbanos, han visto crecer a sus abuelos, a sus padres, con tanto sufrimiento y sacrificio, que ellos buscan otro horizonte, para nada cuestionable, digamos, ¿no? Entonces lo que hicimos, la conducción del agua de las vertientes a la población, que eran 6 o 7 familias, para nosotros fue un gran éxito. Y nos llevó muchísimo tiempo, porque primero hubo que analizar el agua. Primero analizamos el agua en varias fases para que sea realmente comprobar que el agua de la vertiente era potable y apta. Luego teníamos que construir filtros naturales, porque no era posible llevar filtros a esa zona de quebradas de montaña, qué sé yo. Entonces fue toda una gran tarea de articulación, inclusive con organismos. Trabajamos mucho con el INTI, que el INTI nos colaboró muchísimo a la hora de poder pensar, digamos, este tipo de tecnología aplicada, ¿no?, al sector rural. Bueno, y fue muy fantástico, fue muy emotivo el proceso, fue muy emotivo porque las personas estaban como acostumbradas a que les fallaran, ¿viste? Como que sí, te prometemos esto y nunca más. Y bueno, primero ganarnos la confianza, bueno, nos llevó mucho tiempo, pero fue muy hermoso. Yo creo que el proyecto de agua cambia la vida. Y de la parte social, ¿qué rescatás? Social, cultural, de los trabajos que pueden haber realizado. Porque vos, debemos decir a la audiencia, que vos trabajabas en el área de comunicación.
¿qué cosas te impactaron o qué cosas de las que se pueden haber elaborado y haber intercambiado son las que más te movilizaron? Bueno, desde el área de comunicación, nosotros siempre procuramos no irnos nunca del eje de considerar a la agricultura familiar como una forma de vida, a los agricultores familiares como personas que poseen una cultura como esto, como una opción de vida, que no es solamente plantear una lechuga, sino todo lo que significa y lo que hay atrás de eso. Entonces, para nosotros fue un gran desafío cuando hacíamos la comunicación institucional, lograr que las personas que consumían, digamos, las páginas, las redes, más la cuestión institucional, pudieran entender qué era lo que había detrás de todo esto que estábamos mostrando. Entonces, el desafío más que con las personas, con los agricultores familiares, era con aquellas personas que fueran a ver y consumir los mensajes que nosotros queríamos reflejar de esa vida, ¿no? Y bueno, y me tocó también trabajar como desde el área de comunicación, pero era como una fusión con lo técnico en una escuela con niños. Los niños son muy ávidos de conocer, pero también implicaba una comunicación con un lenguaje totalmente diferente. Entonces era empezar a pensar a quién teníamos al frente para lograr construir, digamos, un lenguaje adecuado. Entonces, bueno, el aprendizaje es constante, porque uno no puede decir de manera lineal, bueno, yo a lo largo de este año hice esto y esto y de esto aprendí, sino que, ¿viste cuando es todo circular? Cuando todo parece que de golpe parece que vos estás yendo por un camino y de golpe se presentan más miradas, más posibilidades, otros caminos y cómo a partir de eso empezás a construir otras cosas, ¿no? Porque no eran niños de la ruralidad, no eran escuelas urbanas, entonces los niños también tenían su sabiduría, herencia de sus ancestros, entonces cómo ser respetuosos de eso y cómo poder hablarles y tomar también sus saberes en primer lugar y a partir de ahí arrancar, ¿no? Algo totalmente diferente a lo que sucede en lo urbano, ¿no? Es como yo elaboro un mensaje, un proyecto, y lo impongo para que lo consuman. Esto era diferente. Y hasta el día de hoy sé que la huerta en la escuela está funcionando. Por ahí nos mandan fotos y nos dicen, me dicen seño, seño mire, ¿entendés? Es como que ha quedado, digamos, no ha sido solamente un pasar de 4 horas o 5, sino ha sido otra cosa. Te das cuenta con eso, ¿viste? A modo de cierre, ¿con qué te quedas en todo esto? ¿Qué te deja? Porque el final que tuvimos ha sido un final abrupto, un final que más vale olvidar. ¿Con qué idea y con qué herramientas salís de esta experiencia, en definitiva, ¿no? Bueno, yo muchísimas herramientas. Aprendí a mirar la realidad de manera integral. Este camino me lo enseñó y no es fácil, digamos, porque poder tener una mirada integral de las cosas también te hace que diluyas algunos límites que a veces no son buenos ponerlos, ¿viste? Esas cosas de separatista, decir, bueno, esto yo lo miro con estos lentes y con eso me quedo y no. Primero aprendí eso. Segundo, aprendí también que hay muchas más maneras de construir realidades, que lo cultural también es fundamental a la hora de decir, yo vivo de esta manera, yo produzco de esta manera, yo me vinculo de esta manera, y eso tiene que ver con una cuestión, con una mirada sobre la vida, ¿no? No se trata tan solo de decir voy a cumplir un horario y listo, y no me ocupo más, sino era toda una cuestión de un compromiso. O sea, la manera de abordar, la manera de trabajar, con eso también me quedo. O sea, siento que hoy, al lugar que me toque ir a trabajar, a donde sea que me vaya a desempeñar, yo siento que tengo ya una manera adquirida de trabajar que quizás no te lo dan otros trabajos. Esto es como un plus que nos quedamos, un capital con el que nosotros nos vamos a quedar siempre. Bueno, Daniela, agradecidísimo por haber tejido con caminos ancestrales, hermosa esta charla, cantó todo de estas cuestiones que has comentado desde un punto de vista social, humano, y para reflejar de que el trabajo de las técnicas y los técnicos de la agricultura familiar
no somos ni choriplaneros, ni pertenecemos a un movimiento político ni nada, sino que venimos de arrastre y tenemos toda una historia escrita, y la demonización que están haciendo con nosotros es muy muy injusta. Por eso vale muchísimo rescatar estas historias de vidas. Así que muchísimas gracias y mucho éxito en esta etapa que tengas que afrontar, al igual que todos los que tenemos que afrontar este momento, ¿no? Bueno, la agradecida soy yo porque, bueno, impensado que podamos construir juntos esta mirada, porque yo estoy segura que también es la tuya, y de alguna manera el nombre que tiene este programa seguro es un reflejo de todo esto que hemos aprendido en este lugar. Así que bueno, yo la agradecida soy yo por la oportunidad y bueno, por la amistad que nos quedó, que también lo atesoro, amistades y vínculos que creo que van a permanecer por mucho tiempo.